teoría ya, que ahora no estaría completo sin Francisco Marmolejo. Y nos va a presentar su plática de la cualidad intensiva de un topos precursivo. Yo también estoy bien contento de estar en México. Pero esto es normal, supongo. Gracias por la invitación. Además, como fui a la exposición de Tim Burton, me siento soñado con mi nueva banda. Entonces, yo les quiero hablar de la cualidad intensiva de un topos precohesivo. Espero que a nadie le moleste que yo recicle mi plática de Vancouver. No los vi allí, entonces no es un impedimento. Y entonces, esto tiene una historia no tan larga, porque en algún momento conocí a Matías Meni. Hace mucho tiempo conocí a Bill y siempre me platicaba cosas y quería que hiciera cosas, pero entenderle a Bill es difícil. Uno es joven, quiere hacer otras cosas. Y un día conocí a Matías Meni, que tenía la peculiaridad de que sí entendía lo que estaba diciendo Bill y sí estaba dispuesto a explicarme estas cosas. Entonces, antes hacía yo cosas de dimensiones más altas, y pues me he ido bajando y abandonando ese camino. Y con Matías Meni, pues es que escribimos este artículo de la cualidad intensiva de un topos precohesivo, pues con mucha ayuda de Lavir. Entonces, Lavir por muchos años ha tenido esta onda un poco, en sus principios quería estudiar física y en algún momento decidió que los físicos lo estaban haciendo todo mal y entonces se fue a la base matemática y yo creo que nunca ha salido de ahí, pero siempre ha tenido esta idea sobre espacio, ¿no? Porque el movimiento y todas estas cosas pues, tienen que ver con el espacio. Entonces, en su artículo de 2007, que se llama Cohesión Axiomática, escribe esta frase, y la pongo ahí entre otras cosas para explicarles por qué es difícil entenderle a Bill, ¿no? Porque lo que está diciendo aquí en el preámbulo, en la introducción de su artículo, es que una ciencia explícita de cohesión es necesaria para dar cuenta de los varios modelos ambiente para las teorías matemáticas dinámicas. O sea, esta es una obsesión de Bill de hace muchísimo tiempo sobre espacio, cohesión, etcétera, etcétera. Una tal ciencia necesita ser lo suficientemente expresiva para explicar cómo es que estos ambientes son tan diferentes de otras categorías matemáticas y también diferentes unas de otras y, sin embargo, tan unidas que ellas pueden ser mutuamente transformadas. Y luego habla de una cosa sobre el meteorólogo del que no sé nada. Pero ahí está, ¿no? Entonces, pues de manera típica, los artículos de Bill son más, se pueden leer como proyectos de investigación a muy largo plazo. O sea, estamos hablando de teoría de topos, estamos hablando de muchas cosas que pues Bill ha empujado en muchas direcciones, ¿no? Entonces, su artículo de cohesión axiomática tiene estos temas, y entonces empieza con categorías de espacio como un ambiente cohesivo, cohesión contra no cohesión, tipos de cualidad, que es de lo que se trata esta plática, y luego pues hablan de muchas otras cosas. El tercero, que también tiene que ver con esta plática, que es la cualidad extensiva, la cualidad intensiva, en sus aspectos rarificado y condensado. Las cualidades canónicas de forma y sustancia, no diré poco de forma y sustancia. No cohesión dentro de cohesión, vía constancia de infinitesimales, lo que no voy a decir nada de lo demás, es solo un ejemplo de que pues hemos estado tratando de empezar a entender por el principio, y pues sigue siendo un ejemplo muy grande. Hablaremos un poco de gráficas reflexivas, no diré nada de los números atómicos,
No diré nada de suficiente cohesión, pero sí son temas que ha trabajado Matías y pues, un poco yo también. No tengo la menor idea. Y pues de manera típica, Bill, lo que está esperando, pues es esto. Que nos pongamos a trabajar en todos estos aspectos y que hagamos cosas maravillosas. Porque pues es Bill. ¿Sale? Entonces, la noción de cohesión es algo que matemáticamente puede ser muy elusivo formalizada. Entonces, pues básicamente la idea de Bill, lo que yo entiendo de la idea de Bill es, pues aquí están unos axiomas y estos axiomas nos van a decir que hay una situación de cohesión y esto nos va a decir cómo es que vamos a poder entender cohesión. Entonces, en un fuerte sentido, pues nos vamos hacia lo básico, espacios topológicos ¿no? O sea, estamos bajando hasta el mero principio. Y todo esto, por supuesto, está basado como definición, está basado en lo que yo llamo el irrazonable poder definitorio de las funciones. Entonces, si uno revisa desde que salieron las funciones con Kant y revisa muchos de los aspectos que se han desarrollado en eso, muchas de las definiciones pues, tienen que ver con las funciones. En este caso en particular, pues son un montón de funciones, ¿no? Entonces, la definición de Bill es más general que hacerla solo en topos para no meterme en problemas y tener más axiomas disponibles sobre mis categorías ambientes. Solo voy a trabajar sobre topos. P va a ser un morfismo geométrico, que es la base de ser esta cosa, y mi definición, el último axioma de Bill es el axioma de continuidad, de que todavía no entendemos mucho y nos gustaría entender mucho más. No me vas a dejar mentir ahí, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, la definición dice que mi morfismo geométrico, por supuesto, está formado por este par adjunto, P superestrella y P subestrella. Y entonces lo que voy a requerir es un adjunto adicional de este lado y un adjunto adicional de aquel. Y entonces, pues lo que le tenemos que pedir es al que sube, que sea fiel y pleno, y si este es fiel y pleno, es lo mismo que el de hasta acá sea fiel y pleno, le vamos a pedir al de hasta allá que preserve productos finitos. Esto es necesario para pasar a la, no voy a decir nada de esto, solo que la preservación de productos por el adjunto de hasta allá es fundamental para pasar a homotopía. Homotopía, todas estas cosas, pues es parte de lo que uno siempre hace con espacios. Y esta propiedad que Bill se refiere a ella como el Nullstellensatz, y no voy a ni siquiera intentar explicarles por qué se llama así, tiene que ver, por supuesto, el Nullstellensatz clásico de geometría algebraica, que dice que esta cosa es epsilon. Entonces, mis adjunciones, mis notaciones para estas cosas son, la función de hasta acá se llama unidad alfa y unidad beta. Entonces, sí, la siguiente función tiene el adjunto izquierdo es y el derecho es y esto se llama sigma y tau, esto se llama alfa.
y la correspondiente aquí se llama beta, y la otra, no sé si la voy a necesitar, pero esta se llama eta. Sí, esta sí la voy a necesitar, y esta se llama epsilon, que son las últimas, que son P estrella, P superanimación. ¿Sabe? Entonces, fidelidad de plenitud de P superestrella es equivalente a que este es un isomorfismo. Eso es un isomorfismo, sí, solo sí, este es un isomorfismo, que es el que me da, sí, solo sí, el de allá es el pleno, y este es un isomorfismo. ¿Sale? Entonces, si volteo esta, si volteo esta, que es un isomorfismo, y la pego con esta, esa es la que me da, lo pego con esta, esa es la que me da algo de P superestrella, P subestrella en P admiración, que es esta. Ahorita vemos en nuestro ejemplo de chiquito, y todo se aclarará un poco. ¿Sale? Entonces, para cohesión, pues es el axioma de continuidad, y el axioma de continuidad pues tiene que ver con la exponenciación, que nos dice que P admiración, hay un morfismo canónico, como siempre, que me induce, y ese morfismo canónico pide uno que sea un isomorfismo. Entonces, sin el axioma de continuidad, les decimos que E va a ser precohesivo sobre S. Con el axioma de continuidad diremos que es cohesivo. ¿Sale? Y esa es. Dentro de las cosas que son cohesivas, tenemos estos que son especiales, que son los tipos de cualidad. Entonces, la idea sobre el tipo de cualidad es tener este paradjunto, y con el que sube piel y pleno, donde tengo un adjunto extra hasta allá, y mi morfismo inducido, de aquella manera, es un isomorfismo. Esto es lo mismo que decir que el adjunto izquierdo y el adjunto derecho son iguales, son el mismo adjunto, y entonces pues es una tira inmensa de adjuntos. Entonces, mucho del lenguaje y mucho de la intuición sobre estas cosas está basada en el ejemplo de gráficas reflexivas que veremos más adelante. Pero antes de eso, lo que es relevante para esta plática, eso por ahí empecé, una de estas cosas es claramente cohesivo, ¿verdad? Porque como este adjunto es este adjunto, pues tiene un adjunto extra y todo se preserva bien chido. ¿Vale? Entonces, la categoría de las que les quiero hablar es que toda situación de estas de precohesión tiene un tipo de cualidad asociado canónico. Y el tipo de cualidad asociado canónico, por razones que Bill expresa muy bien y no me voy a atrever a empezar a explicarlas, es que se llama L por Leibniz, la categoría de Leibniz asociada a mi P. Y lo que hace uno, pues se queda con aquellos donde la teta es un isomorfismo. ¿Sale? Entonces, ahí está mi situación precohesiva de la que estoy hablando, que son mis cuatro adjuntos, y entonces tengo esta subcategoría plena del dominio, que son aquellos para los cuales eso es un isomorfismo. Y entonces, pues les quiero platicar mi modelo chiquito, que es de donde viene todo el lenguaje, y nos vamos a referir a ese lenguaje que está determinado por Entonces, gráficas reflexivas en conjuntos tienen P admiración, y P admiración es componentes conexas. Entonces, gráfica reflexiva, sí, ¿no? Es conjuntos a
Gráficas reflexivas. Me falta uno. O sea, delta 1. Delta truncado. Solo dos objetos, ¿no? Los primeros dos. Las gráficas reflexivas tienen un funtor que son las componentes conexas, que son las de siempre, que todo el mundo conoce. Esto tiene un adjunto derecho, que son las gráficas reflexivas discretas. Pues me agarro mi conjunto y las únicas flechas que le agrego son los loops, los lazos distinguidos, que son las identidades para cada uno de ellos. Para abajo tengo un siguiente adjunto. Es muy importante que sean reflexivos para poder hacer todo esto. Tengo un adjunto derecho adicional, que básicamente son los puntos, y luego tengo la codiscreta, que es, agarro mi conjunto, que es un adjunto derecho de este lado, que es, agarro mi conjunto y entre cualesquiera dos nodos pongo exactamente una flecha de uno en el otro. ¿Sale? No es difícil ver que preserva productos finitos. Y estas que son de pregavillas nunca satisfacen continuidad. Este es un artículo un resultado de Meny. Entonces, las categorías que son Leibniz, que es la subcategoría de la cualidad intensiva asociada a esta situación precohesiva, son aquellas en las cuales toda componente, porque por supuesto el morfismo del que uno está hablando, pues va de los nodos, las componentes conexas, de cada nodo lo mando a su componente conexa, y entonces esto es un isomorfismo exactamente, bueno, el Nullstellensatz dice eso tiene que ser un epimorfismo, y eso quiere decir que toda componente conexa tiene al menos un punto, o al menos esa es la idea intuitiva, y que sea un isomorfismo quiere decir que cada componente conexa tiene exactamente un punto. ¿Sí? Entonces, los Leibniz son los que cada componente conexa tiene un solo punto, y pues tengo muchos lazos. No siempre tengo uno que es distinguido, que es el que viene de la gráfica reflexiva, y luego puedo tener otros que no son los distinguidos, y ese es los Leibniz son cosas que se ven así, como bolitas. No, la idea es que uno tiene sus puntos, y cada punto trae una estructura infinitesimal, y esta estructura infinitesimal son sus lazos, y luego tienen conexiones con otras cosas. Entonces toda la nomenclatura es esta, ¿no? El punto de allá le voy a llamar componentes conexas, el superestrella le vamos a llamar discreto, el subestrella le vamos a llamar puntos, y el de acá le vamos a llamar codiscreto. ¿Sale? Entonces, ahí está mi situación general con mis 4 adjuntos y las propiedades de precohesión. Tengo mi categoría L, y entonces, por supuesto, si agarro la inclusión y bajo con puntos, pues obtengo los discretos son claramente Leibniz, y eso me da ese funtor. Y ese funtor pues carga un adjunto izquierdo, que es incluir en la categoría grande, y luego pues bajar con el izquierdo, y esto tiene un adjunto derecho, que es incluir en la categoría grande y componer con el adjunto derecho. Y esto pues es un tipo de cualidad clarísimamente, porque teta para esta cosa pues es la restricción de aquella, y la restricción de aquella es quedarme con aquellos que me dan un isomorfismo. Y entonces pues básicamente este adjunto pues es isomorfismo, este adjunto. Y entonces mi tira de adjuntos es larguísima.
Y esa es la cualidad intensiva canónica asociada a este. No, y este pues es el teorema uno de los teoremas del artículo original de Bill, que dice que cualquier categoría de ecuación que satisface condiciones razonables de completud tiene una cualidad intensiva canónica S, cuyo codominio es la subcategoría esta que describimos, que son aquellos en los que esta cosa es un isomorfismo. Y las condiciones de completud las necesitamos para que podamos construir el adjunto izquierdo y podamos construir el adjunto derecho de la inclusión. Con lo cual, al final, L va a ser un topos, ¿no? La manera más eficiente de demostrar que L es un topos, pues es demostrar que es la categoría de coálgebras para una comona de exacta izquierda que está inducida por la función. Si no sale con la función de ese lado, entonces sale con la función de este lado. Entonces, regresando a gráficas reflexivas, lo que estamos diciendo es que la inclusión de Leibniz en gráficas reflexivas tiene tanto adjunto izquierdo como adjunto derecho. Y entonces, pues el adjunto izquierdo está del lado izquierdo claramente, o sea, está arriba. Y es... los puse en el orden incorrecto. Sí, uno lo puede ver de fácil con la propiedad de adjunción, ¿no? Entonces el adjunto izquierdo es súper congelado. Entonces la idea es que agarra uno su gráfica y le enfría todo de tal forma que todos los nodos coalescen y todo se vuelve las componentes conexas. Los que están conectados, los nodos que están en la misma, todos ellos coalescen en un solo superátomo. Y no hago nada con los nodos más que identificar dominio y codominio, entonces tengo unos superátomos así con un montón de nodos y ese es el supercongelado. Y no me lo van a creer, pero pues el otro lado lo que hace uno, pues es, lo mete uno al microondas y le pone la potencia máxima y pues lo que pasa es que los nodos que están conectados por flechas, esas flechas se vaporizan, pero la estructura infinitesimal de cada nodo, que son los lazos que viene cargando, esos no los pierde uno, se queda uno con... ¿sí? Bill se refiere a estas cosas como el punto de la punta, que tiene solo queda, ¿no? En fin. Entonces, en general, como estamos hablando de puros topos, dominios, codominios, puede uno, tengo todas las propiedades de completez que necesito para hacer esto y puedo construir los adjuntos en una situación recursiva, y lo que tengo que hacer pues es definir el adjunto izquierdo mediante un coproducto fibrado, donde aquí pongo la teta dada por la fidelidad y plenitud de P superestrella, y beta, que pues ahí está mi nomenclatura, ¿no? Beta son los del medio. ¿Sale? Entonces, pues esto no... son de esas cosas que tiene uno que hacer uno mismo. Si va uno a la clase y le ponen todos los diagramas y demuestra uno todo, es como demostrar Yoneda, ¿no? A la mitad de la demostración ya uno no sabe si las flechas van bien o qué, y entonces tiene uno que mejor irse a su casa y hacerlo uno mismo. Si se construye como un coproducto fibrado, si uno lo piensa, perdón, antes de pasar a eso, si uno lo piensa en gráficas, pues ve uno que lo que dije que era ese superestrella, que era súper congelado, que es lo que estoy yo, da exactamente lo que dice que dijimos que
tenía que dar. ¿Vale? Se parecía mucho, entonces me la pasé muy rápido. Por supuesto, para inducir teta, estoy usando que este es un ISO y la estoy pegando para arriba. Si uso que este es un ISO y pego por la de abajo, lo que voy a obtener es una phi que va de P superestrella en P y admiración. ¿No? En gráficas, por supuesto, P superestrella pues es solo agarrarse el conjunto y solo poner un nodo distinguido en cada uno de estos puntos. El codiscreto tiene muchas más flechas porque de este nodo en aquel nodo siempre tengo una flecha y pues la inclusión es clara, ¿no? La identidad de los nodos y las flechas distinguidas van a las distinguidas, y esa es mi inclusión. Johnston, en su artículo de local punctual connectedness on local, eso, recupera muchos de los teoremas del folclore que carga aquí toda una cosa algebraica de cómo se relacionan unas con otras, y con teta y con phi, y agregan cosas para lo que está haciendo, y entonces caracteriza el Stellensatz en términos de phi. Entonces, básicamente el resultado es que teta es epi, si solo así, phi es mono, ¿no? Entonces, esta es la relación. Entonces puede uno ver el Stellensatz del lado de los adjuntos hasta la izquierda, o entonces, para construir el adjunto derecho, pintamos a phi y hacemos este producto fibrado, donde pues eta es la unidad de la función de masa a la derecha, y phi pues es la correspondiente flecha que uno está induciendo. Si lo piensan todo esto en gráficas reflexivas, pues es lo que dije que daba, que es el supercalentamiento, donde uno pierde las conexiones entre nodos diferentes, pero el nodo sigue cargando su estructura infinitesimal. Me agarro un morfismo geométrico local y esencial. Por supuesto, esto yo creo que es culpa de Matías. La definición de no me grabo, ¿podemos borrar eso? No que no se lo haya dicho a Matías, pero la formulación original de Bill es mucho más general, y lo que está usando son categorías extensivas cartesianas cerradas, y con eso es que puede jalar su definición, ¿vale? Como nos metemos en teoría de topos, pues todo lo que les estoy ahí diciendo de conexos y bla bla bla, pues son propiedades de morfismos geométricos. Entonces, pues ya que estamos en teoría de topos, pues les digo que tomemos un morfismo geométrico que es local y esencial, y supongamos que satisface el null Stellensatz. Entonces, la inclusión de objetos Leibniz tiene un adjunto derecho. Entonces, él es un topo si induce un morfismo geométrico esencial hiperconexo. Entonces, si ustedes son como yo, no se acuerdan qué quiere decir ni local, ni esencial, ni hiperconexo. Para lo cual, ¡qué bonito! Un morfismo geométrico G entre dos topos es local, si el adjunto derecho de la definición tiene un adjunto derecho adicional que es filipleno. Creo que esta no es la definición, pero es una de las tantas equivalencias. ¿No? Es esencial, el izquierdo tiene un izquierdo adicional. Todo esto tiene que ver con si puedo o no indexar estos funtores sobre la base o sobre el de arriba, ¿no? Y luego están los hiperconexos. Si el G superestrella es phi pleno y su imagen es bajo
¿vale? Entonces el teorema, este teorema, es básicamente consecuencia de este lema que nos dice que si tengo un morfismo geométrico que satisface el Lutz-Stellensatz, entonces la imagen de esa superestrella es cerrada bajo subobjetos. Pasar de ahí a la hiperconexidad ya es bastante fácil, porque, pues como vimos, la hiperconexidad tenía que ver con que alguien es cerrado bajo subobjetos, ¿no? Son los... En gráfica se ve clarísimo, ¿no? Si tengo alguien Leibniz, si tengo un subobjeto de eso, pues lo único que hay de subobjeto pues siguen siendo lazos, no hay otra cosa, ¿no? Pues, no hay cómo meterlo, ¿eh? Sale. El teorema en el elefante sobre morfismos geométricos hiperconexos tiene 7 incisos de equivalencias de ser hiperconexos. Este debe ser el 6, ¿no? La consecuencia del 6 es que el clasificador de subobjetos de uno va a dar al clasificador de subobjetos de otro, ¿no? La demostración es bastante fácil porque el lema es bastante fácil, que si agarro el Minkes Leibniz y me agarro un subobjeto cualquiera, pues pongo mi cuadrado de naturalidad de la transformación natural θ, y entonces el de abajo es ISO, P superestrella tiene un adjunto de aquel lado, entonces preserva monos, esta composición es mono, esta es mono. Encima tengo el Stellensatz, que me dice que es EPI, y estamos en un topos, eso me dice que este es un isomorfismo, y entonces es cerrado bajo. Entonces nos quedamos con la hipótesis de que tengo una P esencial y local. Básicamente esto me da los 4 adjuntos y lo que sube es fiel y pleno, ¿sale? Y luego pues el Stellensatz, que me dice que la inducida θ es EPI, o equivalentemente que la phi inducida es mono, ¿sale? Entonces parte el artículo que escribimos, que es sobre esta cualidad intensiva, pues es para tratar de entender lo que nos dijo Bill, ¿no? Entonces construimos explícitamente los adjuntos con estos productos fibrados y coproductos fibrados de la inclusión de Leibniz en la categoría de espacios, y entonces si X es separado para la topología inducida por o sea, cuando uno tiene morfismos geométricos hay unos que son inclusiones y hay unos que son cocientes. Entonces los cocientes corresponden a la parte que estábamos haciendo con L de mónadas para categorías de coálgebras para comónadas exactas izquierdas. Estas son todas, y del otro lado son las inclusiones de topos que corresponden a topología de la Birtirni en E, y pues eso es lo que uno tiene, como tiene los 4 adjuntos, pues los dos de hasta la derecha con fiel que uno dice una inclusión, esa es la topología inducida. Pues cuando X es separado, o sea, satisface la propiedad de unicidad y no necesariamente existencia de bla bla bla, Leibniz correspondiente resulta que es discreto. Si son como yo, seguro olvidaron qué quiere decir ser separado para la topología, y lo que quiere decir, esta no es la definición es las gavillas de ser separado en el sentido de correspondiente. En este caso es equivalente a que su unidad de la función de hasta la derecha es un monomorfismo. Y ya que sabe uno eso, pues es fácil demostrar. Y entonces, como es fácil, la pongo. Las demostraciones difíciles no las vamos a ver aquí. ¿Sale?
Entonces la demostración es, pues básicamente la parte del folclore, de esa calistecnia de todos los adjuntos, me dice que si compongo beta con eta, lo que obtengo es pi. ¿Sale? Entonces, este cuadrado conmuta, y como este es mono, ya tengo una identidad y este es mono, eso me da que este es un producto fibrado. Y se acuerda uno de la definición en términos de productos fibrados, ya medio discreto. Y pues la clase de cosas y teoremas que hemos ido demostrando sobre estas cosas, pues para tratar de entender de qué se trata esto, es que si uno agarra el clasificador de subobjetos de E, entonces me va a dar discretos y solo si pues mi cosa cohesiva es completamente trivial, resulta ser una equivalencia. Entonces pues no hay mucho para dónde hacerse. Como buen topos, pues tiene toda su lógica y por supuesto en general los subobjetos de un objeto en E son álgebras de Hyping. Por supuesto está toda esta idea de que uno puede ver a un topos pues como muchas cosas, como espacio generalizado, pero también la puede ver pues, el otro aspecto que es como universo de discurso, es decir, un topos tiene todo lo necesario para hacer matemáticas dentro del topos. El problema pues, es que la lógica no necesariamente es clásica, sino que una álgebra de Hyping. Eso está reflejado en que todos estos son álgebras de Hyping. Entonces uno dice que un topos es booleano cuando estas no solo son álgebras de Hyping, sino que son álgebras de Boole. No, por supuesto, pues todo esto se puede codificar en términos de la negación, ¿no? Porque omega, como vive en el topos, pues es una álgebra de Hyping interna, y como álgebra de Hyping interna, pues tiene un endomorfismo que es esa cosa, y por supuesto, todos esos son álgebras de Boole, y solo si este operador, pues es pues lo que tiene que ser, ¿verdad? Doble negación, me da lo mismo que la identidad, todas esas equivalencias. Entonces, los objetos en booleanos, en E, son discretos, ¿no? Esto tiene que ver con cómo bajo hasta S, y esto implica que si es booleano, entonces otra vez el tipo de cualidad es completamente trivial. ¿Explicaste qué es que el topos entero sea booleano? ¿Qué es un objeto booleano? ¿Más cuando sus de A es booleano? Cuando estos son álgebras de Boole, el objeto es booleano. Y eso está, y que la rebanada sobre A sea booleano no está relacionado. Está relacionado con la rebanada sobre A, no estoy seguro. Pero entonces, un objeto booleano es más que sub de A. Es que todos son objetos tienen complemento. Sí, es nada más definido en términos de esto. Si todos son booleanos, el topo se llama booleano. Entonces, es claro que si quiero algo, una cosa, por supuesto, queremos cosas que no sean triviales y queremos estudiar cohesión, pues si queremos cosas que sean no triviales, no esperamos el dominio de espacios que sea booleano, ¿no? Hay cosas que están pegadas unas con otras, hay una cosa de cohesión ahí, que es un impedimento para que la cosa sea booleana. Mi Leibniz no puede ser booleano, ¿no? Porque otra vez necesito más espacio para hablar de estas cosas. O sea, entonces, pues otra vez, como estamos hablando de cosas bastante
básicas, pues regresémonos a pregavillas, ¿no? Y entonces tomemos una categoría que tiene decisión de idempotentes. Esto es por las cuestiones técnicas de lo que puede uno demostrar, porque si tengo una categoría donde los idempotentes se escinden, en donde los idempotentes no necesariamente se escinden, y le calculo su categoría universal donde los idempotentes se escinden, las categorías de pregavillas son equivalentes, o sea, no hice nada más que agregarle escisión de idempotentes a la base. Entonces, para mi teorema, pues necesito mi categoría de pregavillas para algo que tiene escisión de idempotentes es recursiva, si solo si tiene un objeto terminal y todo objeto tiene un punto. Johnston o Many, ya no estoy tan seguro. Básicamente, pues esta es la de siempre. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué? 10 minutos. 10 minutos. Va, entonces no voy a decir nada de esto. El que sube es delta, es el punto constante, y uno se puede imaginar todo el resto de la estructura. Básicamente lo que pasa es que el de puntos es evaluar el objeto terminal. El codiscreto es elevar los puntos, en fin. No me va a dar tiempo de ver nada de esto. Cuando uno hace la categoría de Leibniz, el núcleo Leibniz de una pregavilla, pues uno pone el producto fibrado que lo define y acaba uno con esto, ¿no? Entonces son todos los elementos, debería ser X, son todos los elementos en X de C que salen iguales con todos los puntos. Nótese el por todo que... Vale. Entonces, nos quedamos con la categoría esta que tiene objeto terminal y tal que todo objeto tiene un punto. Y entonces, pues el lema no nos da ninguna información sobre la naturaleza de L para una P así, que es recursiva, porque C tiene terminal y todo objeto tiene un punto. Entonces, en este caso, es otra vez un topos de gravillas, y básicamente lo que uno hace es, dada C, identifica dos flechas, básicamente si son iguales, o si ambas se factorizan a través de 1. No se tienen que factorizar a través del mismo punto, solo se tienen que factorizar a través de 1. Esto es una congruencia en C, entonces tengo una proyección y esa proyección es la que me induce básicamente Leibniz. Ese no me va a dar en general morfismo local, y el otro lado no necesariamente me preserva productos finitos en general. En ambos casos usa gráficas reflexivas y ya la armo. No me voy a meter en los detalles. Johnston, en su punctual local connectedness, pues se mete con estas cosas de hacer estas cosas sobre sitios, ¿no? Entonces, un morfismo esencial conexo, esencial ya dije que era, conexo es simplemente que el funtor superestrella es bien y pleno. Acotado, esto tiene que ver más con otras cosas de teoría de topos en los que no me voy a meter, son cuestiones técnicas. Satisfacen ustedes, sí, solo sí puede uno encontrar un sitio de definición que es conexo y localmente conexo, de tal forma que todo C tiene un punto. Si ustedes son como yo, no se acuerdan claramente qué quiere decir que algo sea conexo, localmente conexo, para lo cual pues lo apuntamos aquí. Un sitio es
localmente conexos, y cuando agarro una criba que es J cubriente, eso me da conexo como dentro de la subcategoría. Tiene que ver con cómo pego unas cosas con otras, y esto es lo que me da. Si además se carga un objeto terminal, entonces mi sitio de definición es conexo y localmente conexo. Estamos hablando de topos de Grothendieck, por supuesto, porque eso es lo que estamos haciendo. Y como sabemos, los topos de Grothendieck pueden tener básicamente muchos sitios distintos de definición, dependiendo de qué esté buscando uno. Sale. Entonces, hay una manera de construir el sitio de Leibniz como una de estas cosas. Agarro mi sitio que sea conexo y localmente conexo, y entonces puedo encontrar mi categoría de Leibniz otra vez como un topos de Grothendieck, cuyo sitio de definición pues es otra vez agarrarme esta identificación que puse en la anterior, que me identifica los puntos, y empujar la topología J a la más grande topología en esa, que tal que R refleja cubiertas, donde reflejar cubiertas lo piensa en un segundo, es lo que debe ser. El problema es que este sitio en general no sale subcanónico, aun si mi topología original es subcanónica, este sitio no me sale subcanónico. Para todos aquellos que no saben lo que dice el elefante en la página 425, pues dice esto, que hay una topología que es la más grande, que hace al funtor que refleje cubiertas. Como tenemos un funtor muy especial que es R, que es biyectivo en objetos, se puede simplificar todo, y básicamente estas son las cubiertas. Son aquellas que cuando caen en la de allá, todas las que caen en la de allá, y ya cubre. Entonces, eso no es subcanónico. El ser subcanónico tiene muchas ventajas para identificar morfismos entre estas cosas, bla, bla, bla. Sale. Y entonces, lo que puede hacer uno es utilizar el teorema de Giraud para producir un sitio subcanónico de definición a partir de ¿Sale? Si encima, como en el topos cohesivo de Main sobre conjuntos de intervalos cerrados y morfismos lineales por pedazos, los representables ya salen separables. Si mis representables son separables, y la villanización solo requiere una aplicación de funtor más de Grothendieck, su villanización solo requiere una aplicación de y entonces puedo usar el teorema de Giraud de la siguiente manera. Y entonces creo que ya se me acabó el tiempo, pero este es el Meny, demuestra por ahí que las plegadillas nunca son cohesivas sobre conjuntos, porque me falta continuidad. Entonces construye uno que sí le sale cohesivo sobre conjuntos, que es básicamente Entonces queda con los intervalos cerrados, con las funciones continuas, y básicamente sus cubiertas están dadas por una base determinadas por particiones. Son funciones que son continuas, que son lineales por pedazos. Hay una partición y cada pedazo es lineal, y esa es la topología, y con eso y otras cosas demuestra que el correspondiente morfismo a conjuntos es cohesivo, o sea, satisface el axioma de continuidad. Luis sabe más de eso que yo. Sale. Y entonces me sale cohesivo, ¿sí? Y cuando construyo esto, como los representables son
subcanónicos, son separados, me basta una construcción y entonces lo puedo reescribir todo en términos de relaciones de equivalencia. Si lo hace uno en ese caso particular, acaba uno con esta categoría. O sea, mi cubierta va a ser básicamente la misma que está determinada por particiones y las inclusiones de las particiones. Y mi line-list lo que está haciendo es, pues me da cosas que están partidas en pedazos y tienen agujeros. Entonces, una descripción de line-list que puede uno hacer es esta, que mis objetos son intervalos abiertos, entonces en particular el vacío está, y mis funciones son clases de equivalencias de cosas que se leen así, donde básicamente lo que puedo hacer es que esta función está relacionada con agregar ese punto. Cuando agregar ese punto me preserva continuidad y lo que resulta es lineal, ¿sabes? Y ese ya es un sitio subcanónico de definición para la inmensa. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces agradecemos otra vez a la exposición.